va? Muy buenos días. Recibimos al doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, usted hace algunos días mencionó una frase bastante gráfica, por cierto, fuerte a quien la escucha, haciendo referencia al presupuesto, diciendo que lo que se está discutiendo ahora en el Senado es el peor presupuesto para el Poder Judicial desde el retorno de la democracia. Desde aquella frase a estos días, ¿hubo algún avance o sigue siendo el peor presupuesto desde el retorno de la democracia para el Poder Judicial? Hubo un pequeño avance no significativo, que es que yo creo que vale la pena gastar un minuto en explicar cuál es el régimen presupuestal del Poder Judicial. El Poder Judicial está, desde el punto de vista presupuestal, incorporado a los organismos del 220 de la Constitución de la República. Por ejemplo, la Universidad de la República, ANEP y el INAU. Entonces, el Poder Judicial lo que hace es elabora un proyecto de presupuesto que se incorpora al proyecto de presupuesto nacional y que va, digamos, en paralelo con el proyecto de presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo. Para graficarlo a la gente, más o menos lo mismo que sucede en la educación. Las autoridades elaboran un presupuesto, piden 100 y después el gobierno, teniendo en cuenta, y no, eso dependerá un poco de las disposiciones, ve cuánto de eso que se está solicitando le cumple. Pero para ponerle números... Usted lo ha dicho gráficamente. Para ponerle números, sí. Si el Poder Judicial pidió 100, ¿cuánto le da el gobierno? Cero. ¿Cero? Cero. Por eso estaba explicando el procedimiento. El procedimiento es tal como usted lo planteó. Normalmente, y lo que ha pasado a lo largo de que yo me conozco, es que cuando se está elaborando el presupuesto, hay un contacto entre los técnicos del Ministerio de Economía y los técnicos de los sistemas, entre otros del Poder Judicial, y le dicen, bueno, el Poder Ejecutivo, en su política económico-financiera, está dispuesto a asignarle X cantidad de dinero al Poder Judicial. Y de alguna forma eso opera como un compromiso porque el Poder Ejecutivo, pongamos que esté dispuesto a reconocerle 10 pesos de gasto al Poder Judicial. Lo que hace es, cuando elabora su propio proyecto de presupuesto, incorpora 10 pesos a cuenta para el Poder Judicial. ¿Cuál es la diferencia entre que haya que discutir hoy, por parte del Poder Legislativo, un proyecto de presupuesto cero del Poder Ejecutivo y un proyecto de presupuesto del Poder Judicial? Es que el Poder Legislativo no puede votar gastos que no estén financiados. Entonces, si no hay financiación, los gastos que requiere el presupuesto del Poder Judicial, nadie sabe dónde van a salir. Por ejemplo, la creación de nuevos impuestos supondría iniciativa del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. No podría aprobarse un impuesto sin iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea que es una especie de sistema cerrado en el cual el Poder Legislativo está entrampado porque no puede crear nuevos gastos sin financiación. Por eso es que se habla de dónde se va a sacar para algunas entidades fondos para pagar otras necesidades. Que claro, el Poder Legislativo está atado de pies y manos. Si no consigue de dónde redestinar esos recursos, no puede asignar. Había cuenta de este mensaje de cero del Poder Ejecutivo. Ahora, le quiero perdóneme, consultar. le voy a hacer algo, discúlpeme que lo interrumpa yo. Los constitucionalistas norteamericanos, cuando diseñaron esa gran constitución que ha pervivido a lo largo de los años, siempre decían la importancia que tiene el manejo de la bolsa en el manejo del Estado. Y este es un caso típico en el cual el manejo de la bolsa del Estado, de qué se gasta desde el Estado, está siendo utilizado de manera que perjudica un sector que es esencial a la supervivencia del propio Estado. Bien. Ahora, para ponerle números, ¿de cuánto es el presupuesto del Poder Judicial? Usted me dice el presupuesto que nos asignan es cero. Pero, ¿qué significa que el presupuesto sea cero? ¿Que no hay ni un peso de incremento? ¿Que se reduce el presupuesto que hasta hoy está vigente? Le voy a dar algunas cifras, es más fácil y la gente lo va a poder ver más hablando de porcentajes. El Poder Judicial llegó, desde que se está contabilizando esto, a llegar una participación sumado gastos más inversiones del 1.49 del total del gasto del Estado. En el año 2014, el Poder Judicial tuvo 1.14 del total de gastos del Estado, que equivale al 0,30, 0,31 del Producto Bruto Interno, ¿sí? Con estos datos, si no tuviéramos ninguna asignación especial en este presupuesto, bajaríamos al 0.8.
0,80 del total del gasto del Estado, sería lo del Poder Judicial. Pero además, para que la gente compare, hay un dato que me parece muy interesante, que es el siguiente. El Poder Legislativo tiene una participación en el total del gasto del Estado del 1,25%. O sea que el Poder Judicial, que tiene 4.700 funcionarios, entre jueces, en fin, de todas las categorías, tiene locales en todo el interior de la República, gasta menos, pesa menos en el presupuesto que el Poder Legislativo. La pregunta se la quiero hacer directamente porque todos sabemos cuál es el clima previo que hay en cuanto al relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, no solamente en este periodo de gobierno, sino también en el periodo de gobierno anterior en particular. ¿Ustedes toman esta asignación presupuestal cero a una especie de revancha por lo que fueron algunos fallos dictados en contra de la intención del Poder Ejecutivo al momento de gobernar? El tema es el siguiente. Nosotros, en el anterior gobierno del presidente Vázquez, el Poder Judicial tuvo un muy buen presupuesto. No fue la misma situación con el gobierno del presidente Mujica, donde además lamentablemente apareció este problema del aumento a los ministros de Estado y el enganche y todo este problema salarial. Y ahora directamente no nos va, es decir, porque el asignar presupuesto cero, yo el otro día estuve rastreando, pese a que no hay antecedentes, significa que los créditos se toman al año 2010, que fue cuando empezó a regir el presupuesto anterior, y salvo habría dos actualizaciones, una de 50 millones de pesos que se entregaron durante este año para reforzar el rubro gastos, y otra de 13 millones de pesos para otro rubro pequeño que se dio en el quinquenio. Lo que quiere decir es que nosotros empezaríamos el primero, cuando hablo de nosotros hablo del Poder Judicial, el 1 de enero del 16, con una situación en la cual estaríamos con gastos del 2016 y con un presupuesto del 2010, con valores del 2010. Además, hay otra cosa que me parece interesante que se conozca, es que entre las normas del presupuesto hay una norma que grava determinadas partidas del salario de los funcionarios técnicos, de los jueces, de los fiscales, que no integran el Poder Judicial, pero que están equiparados, y que significa gravar determinadas partidas. Gravar esas partidas es automáticamente una rebaja salarial del 4% a lo que se está percibiendo hoy, porque hay dos factores. El factor del aporte al IRPF que se hace al estar grabadas las partidas, más el automático cambio de franja, que significa el incorporar eso al salario. Al incorporarlo al salario desde el punto de vista impositivo, no desde el punto de vista previsional. Le vuelvo a insistir en la pregunta. Vivimos en una república donde la separación de poderes se debería respetar de manera irrestricta. Obviamente quien tiene el dinero siempre tiene de alguna manera algo más de poder. Y le vuelvo a consultar, habida cuenta todo lo que sucedió, ¿entienden que no solamente por el mensaje, sino por la manera en la que usted dice ni siquiera hubo contacto entre los técnicos, hay una especie de revancha por todo lo que sucedió? Yo siempre digo que no estoy en condiciones de hacer interpretaciones políticas, pero sí le voy a decir algo. Yo entiendo que este conflicto salarial que se está prolongando desde el 2010, con posiciones de algunos sectores del gobierno muy duras, digamos así, muy firmes, ha llevado a que cuando uno considera que tiene la absoluta razón en un problema, tiende a cerrarse al diálogo y a entender que esa razón es la única que debe predominar. Nosotros, que venimos del mundo del derecho, sabemos por definición que entre el blanco y el negro existe una enorme gama de grises y que siempre tiene que haber un espacio para encontrar un punto de acuerdo y de encuentro para solucionar esos problemas. Lo que no hay en este momento es un ámbito de diálogo, que además, ámbito de diálogo que, por ejemplo, los gremios del Poder Judicial lo han estado reclamando reiteradamente. O sea que no me dice que hay revancha, pero por cierto lo que no hay es voluntad de diálogo ni de acuerdo. Lo que no hay diálogo. Y eso es un elemento objetivo, yo más allá de las interpretaciones, y la atribuyo a ese hecho, al hecho de que hay sectores del gobierno que entienden que este es un tema en el cual los demás no tienen razón
Y entonces cuando hablamos de quiénes son los demás que no tienen razón, yo le voy a decir quiénes son los demás que no tienen razón. Primero hay dos sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que han sostenido que esas partidas no tienen naturaleza salarial. Segundo, cuando la Suprema Corte de Justicia, que yo no integraba, resolvió empezar a pagar este aumento que es del 21.6% y no del 26%, dos veces el Tribunal de Cuentas dio su consentimiento para el pago, entendiendo que eran ajustadas a derecho. Y después hay decenas de sentencias que están condenando al Estado por no pagar estos aumentos. Sobre este punto en particular, ¿hay alguna manera de, yo no sé si decir volver atrás, pero de encontrar un camino del medio? Que no sea el pago del 21,6% y quizás no sea lo que se votó después por ley, que tanta polémica ha generado incluso la solución que intentó encontrar el gobierno desde el punto de vista legislativo. ¿Hay posibilidad de, claro, si no hay diálogo va a ser muy difícil, ahora, ¿hay una posibilidad de encontrar un camino del medio? No le quepa la menor duda. Conversando la gente se entiende, yo entiendo que abriendo un diálogo es posible llegar a un acuerdo, es más, la Corte en algún momento vislumbró alguna posibilidad de acuerdo que después no fue recogida y pensamos que hay una cantidad de variantes sobre esto. Es más, hay una ley 19310 que previó un aumento del 8% y el pago de un promedio de 3 salarios por concepto de diferencias generadas con anterioridad. Esa ley fue impugnada de inconstitucionalidad. El señor presidente de la República entiende que no debe aplicar una ley que está impugnada de inconstitucionalidad. La Constitución dice que las leyes son obligatorias desde el momento de su aprobación, porque se presume que son constitucionales, y hoy por hoy eso, que sería tal vez una base para tentar un acuerdo, eso está congelado en el tiempo con el riesgo de que, como son fondos presupuestales de este quinquenio, si se llegara a fin de año sin la sentencia de inconstitucionalidad y sin la correspondiente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, esos fondos no se podrían disponer con la misma finalidad para el quinquenio próximo. O sea que a su vez también hay una fecha, calendario que establece la necesidad de llegar a un acuerdo. Sobre la aplicación de esta ley 19310, sí, porque ya le digo, ahí se prevé un aumento generalizado del 8%, más que en determinadas condiciones 3 salarios por retroactividades, por aumentos no pagados, y esa ley que está aprobada, que es ley de la Nación, como está impugnada en inconstitucionalidad, el señor presidente de la República entiende que no está en condiciones de reglamentarla. Bien. Volviendo al tema presupuestal, también para que la gente entienda de lo que estamos hablando, en caso de que se aprobara así, tal como está hoy en el Parlamento, ¿qué impediría hacer? ¿A qué problemas se vería enfrentada la Suprema Corte de Justicia? Nosotros dijimos que este presupuesto era un presupuesto especial por varias razones. Una de ellas es este problema del conflicto, porque nosotros nos vimos obligados a presupuestar los fondos necesarios para pagar el conflicto ante la inexistencia de respuesta. En segundo lugar, la próxima vigencia del Código de Proceso Penal, fijada para el 1 de febrero de 2017. Y en tercer lugar, hoy el Poder Judicial está embarcado en una obra muy importante para la cual había fondos en el presupuesto anterior y que vamos a necesitar fondos para poderla terminar, que es el Centro de Justicia de la Ciudad de Maldonado. Para que la población conozca, este Centro de Justicia de la Ciudad de Maldonado sería el primer edificio construido desde los cimientos para ser local judicial. Siempre el Poder Judicial se ha manejado con locales arreglados, claro, ocupando ajustados, edificios que ya existían. Ocupando edificios que ya existían para otras actividades. La propia Suprema Corte de Justicia, todos sabemos que era la Casa de Piria, claro, que es una casa que el Estado adquirió por determinado procedimiento. Es decir, entonces todos los edificios son edificios que están ajustados y que ya estaban hechos. Esta es la primera obra que está en riesgo de su terminación por estos problemas presupuestarios. Y después, y esto me parece muy importante, el Poder Judicial aprobó en el correr del año pasado un plan estratégico a 10 años. Ese plan estratégico está en línea con lo que se le planteó a los candidatos a la presidencia de la República antes de las elecciones, de cuál era la agenda del Poder Judicial para estos 5 y 10 años. Y ahí se planteó como agenda, primero, la necesidad de poder implementar el Código del Proceso Penal en condiciones.
Segundo, la cuestión del conflicto. Tercero, el tema vinculado con estas edificaciones que se vuelven imprescindibles, además, con la vista de un nuevo sistema procesal penal. Y no estoy haciendo un orden de prioridades, sino un orden de temas. Cuarto, algo muy importante, que es la reingeniería de la Defensoría Pública. De la Suprema Corte de Justicia depende el Servicio de Defensoría Pública, que hoy está totalmente disminuido en cuanto a cantidad de gente y posibilidades de trabajar de la mejor manera posible. Cada vez son más los requisitos, más las personas que acuden a la Defensoría Pública y es difícil solventar la demanda con los requisitos que tenemos. O sea que de alguna manera Vázquez les está fallando lo que en campaña conversó con ustedes. Lo que nosotros conversamos, le entregamos a los 4 candidatos de los partidos más votados a la presidencia de la República esa agenda, preparamos después este plan estratégico ajustado a las normas de la agenda y el presidente de la República concretamente nos manifestó 2 o 3 líneas de acción que hasta el momento no se han cumplido. La última sobre el Código Procesal Penal. ¿Con este presupuesto hay que dilatarlo? Bueno, el tema importante es ¿qué está pasando por la cabeza de los otros poderes del Estado en este momento? Nosotros tenemos una ley aprobada que el 1 de febrero de 2017 pone en funcionamiento un proceso oral, acusatorio y público. Esto quiere decir que es un proceso que se va a diligenciar por audiencias, donde el fiscal va a tener la potestad única de iniciar o no promover un juicio penal y de llevarlo adelante, y que se va a dilucidar el juicio penal en 1 o 2 audiencias públicas, con presencia de público, totalmente orales, etcétera, etcétera. El Poder Ejecutivo, por razones económicas, ha manifestado que esto es imposible que empiece a regir el 1 de enero del 17, el 1 de febrero del 17. ¿Qué es lo que está planteando? Que empiece a regir en 2 etapas. Es decir, el 1 de febrero del 17, todo este código sin audiencias públicas y orales, ¿verdad? O sea, con audiencias como las que se hacen ahora, con una máquina de escribir, con una computadora donde se escribe todo lo que se dice, etcétera, etcétera, donde sí sería acusatorio. Y que recién el 1 de febrero del 19 empezarían a regir las audiencias públicas y orales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Poder Ejecutivo, y así lo hemos dicho, que estuvimos hace 15 días en la Comisión de Constitución del Senado de la República, el Poder Ejecutivo no puede pretender que esto empiece a regir adentro del Poder Judicial sin gasto, porque correctamente lo que se hizo fue poner a la Fiscalía al día en cuanto a la necesidad de evolucionar hacia la aplicación de este nuevo modelo. Pero el Poder Judicial no puede aplicar este modelo sin gastos, y eso es lo que tratamos de transmitirle a los senadores. O sea que si no hay presupuesto, no hay código. Si no hay presupuesto o no hay fondos por medio de una ley especial para poner en funcionamiento este código, porque planteo 2 temas nada más y que las personas del interior lo van a entender de una manera muy clara. Primero, tiene que haber jueces que sigan con el nuevo sistema, con el viejo sistema hasta terminarlo, y jueces que empiecen con el nuevo sistema. Yo, si en la mayoría de los departamentos del interior tengo un solo juez penal, voy a tener la necesidad por lo menos de crear otro cargo de juez penal para empezar a trabajar con el nuevo sistema. Con los defensores públicos del interior, esa es una de las crisis de la Defensoría. Yo hoy tengo 1 o a lo máximo 2 defensores públicos por departamento del interior. Y voy a tener 2 juzgados competentes, por lo tanto voy a tener que duplicar el número de defensores. Créame que me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle 2 cuestiones que son básicas. Escuchaba hace algunos días al fiscal de Corte, a Jorge Díaz, hacer referencia a la necesidad de uniformizar los criterios para combatir mejor la delincuencia. Entre otras cosas, criticaba un exceso en la prisión preventiva y algunas penas que se toman muy duras. ¿Es de recibo esa crítica? A ver, el tema de la prisión preventiva yo creo que es el gran problema del sistema penal uruguayo, porque habilita elementos como el ser de la alarma pública, el delito, más allá de otras características que normalmente se toman, y que habilita una utilización anticipada de la prisión preventiva como una pena. Esas son críticas al sistema penal que todos compartimos, y que
Falta una política criminal del Estado centralizada, eso es así. La política, de hecho, está muy mal regulado y hay que regular mejor, inclusive en el nuevo Código del Proceso Penal, el principio de oportunidad, que es el principio en función del cual un fiscal puede resolver acusar o no acusar, por ejemplo. Pero ¿son permeables, por ejemplo, los jueces a la situación que se vive, a esto de cada vez hay más robos, hay situaciones que a todos como sociedad nos alarma, y esto de, bueno, mejor que esté preso a que tenga una medida sustitutiva? A ver, yo creo que los jueces, inclusive los fiscales, estamos inclusive condicionados por el régimen inclusive constitucional. No olvidar que si en un delito va a recaer pena de penitenciaría, o sea, de dos años o más, ahí es imposible la excarcelación, hay que cumplir, es decir, no se puede procesar sin prisión preventiva. No olvidar que venimos de un sistema que preveía en todos los casos la prisión preventiva, que después, por la ley de procesamiento sin prisión o de enjuiciamiento sin prisión, que de los 80, se abrió un poco ese proceso. Yo lo que creo, coincido que hay que romper esta mentalidad inquisitivista, que hay que romper la mentalidad de que la única forma de pagar por un delito es ir a la cárcel, es decir, y tiene que haber medidas sustitutivas que estén disponibles, que sean ágiles y que la gente pueda cumplir. Hemos visto en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, que las medidas sustitutivas son el 80%, en algunos lugares el 70% del total de penas que se aplican, de regiones. Entonces hay que ir hacia eso, pero mientras tanto hay que trabajar con el público y con los operadores jurídicos para demostrar que ese es el... La última, ¿en qué fase está el estudio de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios? ¿Se puede esperar un pronunciamiento antes de la feria judicial? No. Esa, por lo que yo conozco, han pasado de estudio unos 5 o 6 casos y el que está más avanzado está en tercer voto. Así que es imposible porque estamos a escasos 2 meses de empezar la feria. Después hay un periodo de 30 días para redactar la sentencia, una vez que esté acordada, o sea que yo entiendo que no es viable que tengamos antes de fin de año una sentencia. Seguramente será de los próximos casos después de reiniciar la actividad. Sí, hoy por hoy es uno de los temas más trascendentes que tiene la Corte de Estudio, ¿no? Ricardo Pérez Manrique, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a usted. La pausa y seguimos con mucha más información.